Muy bien. Tenemos con nosotros para esta sesión al doctor Juan Carlos Arteaga Velázquez. El doctor Juan Carlos Arteaga es físico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene estudios de maestría y doctorado en la Universidad Ciudad de México, diversas estancias doctorales y postdoctorales donde sobresalen sus estancias en Cascade Grande, en Alemania. Es profesor, fue profesor investigador también de la Universidad de Frankfurt en Alemania, y sus temas principales de investigación son los rayos cósmicos, los rayos gamma y los fenómenos astrofísicos de altas energías, así como las pruebas de modelos de interacción hadrónica. Actualmente es investigador, profesor en la Universidad Michoacana. Muy bien, por favor, adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias también por la invitación a los organizadores para dar esta plática. Creo que todavía está. Y bueno, yo le voy a hablar principalmente sobre rayos cósmicos, cuál es la situación actual, qué son, para qué, por qué estamos tan interesados en estudiarlos y qué es lo que estamos haciendo básicamente con ellos también aquí en México y en colaboración con otras instituciones. Vamos a esperar a que aparezcan las diapositivas. Bueno, aprovecho el link para comentarles que el doctor Juan Carlos Arteaga es miembro de las colaboraciones internacionales de experimentos de rayos cósmicos Hubble, de Cascade Grande, López y el líder del grupo de rayos cósmicos de Hubble, así como del grupo de análisis de López y Cascade Grande. La experiencia de la universidad.
O sea, de que iba
Muy bien, y ahora bueno, listos, ya vamos a comenzar después de este pequeño debate. Listo. Muchas gracias, pues vamos a dar comienzo por este retraso. Ahora sí estamos en materia. Yo voy a hablar un poco sobre lo que viene siendo los rayos cósmicos y los últimos resultados. Esto va a ser estructura de la plática, con una pequeña introducción. Voy a hablar algo sobre este punto para estar en contexto. Y después vamos a platicar sobre las técnicas de detección para pasar finalmente por los resultados. Tengo mucho tiempo. Bueno, primero, antes que nada, seguramente vamos a empezar a ver todo, pero me gustaría que se llevaran algo de lo que son los rayos cósmicos. Para eso he preparado esta lámina con este resumen. Primero, ¿qué son los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos son una de las formas de radiación extraterrestre más energéticas y también misteriosas de las cuales tenemos noticias. Sus energías van de unos 100 megaelectronvolts y se extienden hasta casi 10 a la 20 electronvolts, superando casi por 10 millones de veces la energía de los haces de partículas que podemos lograr aquí en la Tierra, por ejemplo. Como podemos ver, su espectro decae rápidamente siguiendo una ley de potencias con un corte muy importante que sucede alrededor de 10 a la 15 electronvolts, que nosotros conocemos como la rodilla del espectro. Y hay otras estructuras más pequeñas. Y bueno, está compuesta principalmente por núcleos atómicos, en un 99%, como podemos ver aquí, la mayor parte hidrógeno y helio. Y luego tenemos elementos más pesados en casi un 3%. También existen electrones y casas de antipartículas como positrones y también tenemos antiprotones, entre otros. Bueno, por otra parte, el origen de estos eventos son eventos astrofísicos completamente cataclísmicos, de altas energías. Su origen, sabemos por lo pronto que son galácticos, para aquellos con energía menores a 10 a la 17 electronvolts, de aquí hacia acá. Y la parte más energética corresponde a arriba de energías de 10 a la 17, 10 a la 18 electronvolts, corresponde a eventos extragalácticos. Estos se propagan difusivamente en el espacio, no en línea recta, y se ha calculado su edad en aproximadamente 10 millones de años o más. Esto a altas energías. A bajas energías tenemos fuentes como, por ejemplo, las solares, que pueden llegar hasta alrededor, por ejemplo, de 10 electronvolts. Ahora, solamente para darles una idea de las escalas de energía que estamos manejando, nosotros estamos trabajando generalmente con electronvolts, aquí está la equivalencia de la manera correspondiente, y la misma equivalencia, por ejemplo, para la masa en reposo del protón, de electronvolt, y la de un electrón de medio megaelectronvolt. Un amplio, ustedes pueden
en un aparato vacío podemos desacelerar, por ejemplo, electrones hasta una energía de un electronvolt. También podemos producir haces de partículas en cañones de televisión, como por ejemplo haces de partículas de un electronvolt. Por ejemplo, los microscopios electrónicos también son aceleradores de partículas. Ahí pueden producir partículas, electrones de un electronvolt. Y luego tenemos los grandes aceleradores de partículas que pueden acelerar, por ejemplo, con todos los núcleos hasta energías de 10 a la 12 o más, 10 a la 13 electronvolts, es decir, 1 tera electronvolt. Estas son las unidades que estamos manejando. ¿Por qué los estudiamos nosotros? Bueno, hay muchas preguntas en torno a los rayos cósmicos, muchas preguntas sobre los solar. Estas no son las únicas. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de los rayos cósmicos más energéticos? ¿Dónde son acelerados? ¿Cuál es el origen de las estructuras que nosotros observamos en el espectro como esos cortes? ¿Cómo son acelerados? ¿De qué están hechos? A grosso modo sabemos que hay protones y los atómicos, pero ¿cómo se distribuye con energía? Todavía estamos estudiándolo. ¿Y cómo se propaga, por ejemplo, en el espacio? Entre otras preguntas. ¿Cuáles son las herramientas con las cuales nosotros podemos estudiarlos y tenemos a nuestra disposición para resolver estas preguntas? Tenemos entre la medición de los rayos cósmicos, estudios de composición, por ejemplo. La energía es muy importante, y el espectro también, porque guarda mucha información, la dirección de arriba es otra, y además es importante complementar estas mediciones con otras observaciones, por ejemplo, astronómicas, utilizando, por ejemplo, observaciones en los diferentes espectros del espectro electromagnético, y también, por ejemplo, con mediciones múltiples. ¿A qué me refiero con esto? Complementándolo, por ejemplo, usando rayos gamma, de altas energías y también neutrinos. Estos generalmente se producen cuando los fotones escapan de la fuente e interaccionan con el medio, produciendo además este flujo de neutrinos y gamas que pueden complementar estas búsquedas. Ahora, por otra parte, ¿para qué podemos aplicarlos? Bueno, hay muchas aplicaciones que se pueden dar, tanto prácticas como también desde el punto de vista científico. Entre ellos, por ejemplo, podemos poner límites a los modelos de los campos magnéticos de galácticos y extragalácticos, sobre los cuales hay mucha incertidumbre. Podemos entender o tratar de comprender el funcionamiento de los grandes aceleradores astrofísicos de altas energías en el universo. Estudiar los procesos de altas energías en esos ambientes, por ejemplo, y sondear la materia y radiación en el medio galáctico y extragaláctico. Son haces de partículas, van barriendo todo lo que se encuentra entre la fuente y entre nosotros. Podemos hacer entonces esta clase de estudios. También podemos poner a prueba los modelos de interacciones, por ejemplo, hadrónicas y de partículas, utilizando estos haces de altas energías. E incluso también, por ejemplo, colocar límites y llevar a cabo búsquedas de física más allá del modelo estándar. Por ejemplo, en el caso de materia oscura. Bueno, ¿cómo fueron descubiertos así rápidamente? Todo comenzó desde hace mucho tiempo, entre ellos investigando por qué se descargaban los cuerpos aunque estuvieran eléctricamente, aunque estuvieran aislados. Aunque ustedes los aislaran, estos perdían progresivamente, básicamente su carga eléctrica. Uno de los primeros que reportó este fenómeno fue Coulomb, a trabajar estudiando precisamente su ley. Y bueno, él encontró que aunque ustedes aislaran todo, el aire era parcialmente conductivo y por ahí se jugaba algo precisamente de carga. Posteriormente se empezó a investigar esto y efectivamente se encontró que el aire tenía algo que ver. Y allá casi entre 1899 y 1901 se encontró que la razón era una ionización continua del aire. Entonces esto lo encontraron Knightley y Wilson. La pregunta ahora que se debía a qué se debía esta ionización del aire. Entonces vinieron científicos, por ejemplo, Rutherford, McLennan, lo que hicieron fue colocar sus electroscopios con los cuales se llevaban a cabo estos estudios de la pérdida de carga y de la ionización del aire en contenedores con blindaje de plomo, de hierro y agua, y encontraron que había una fuente de radiación muy penetrante en el ambiente. En ese entonces, Olvidar había encontrado básicamente la radiación gamma y supusieron entonces que era la radiación gamma de la radiación del material radioactivo que se desprende, por ejemplo, de las rocas, como el ratón, y que se extendía prácticamente, se iba a la atmósfera. Se llevaron a cabo estudios y ellos se encontraron entonces que había radón, material radioactivo, fuentes de estos rayos gamma, tanto en la atmósfera como en el suelo, y que la mayor contribución provenía directamente del suelo. Entonces dijeron, bueno, si es así, si yo me pongo a una gran altitud, debería reducirse la vasodilatación.
Se llevaron a cabo varios experimentos, pero el más exitoso fue el de Victor Hess, quien, llevando a cabo varios estudios en el laboratorio, también y haciendo cálculos, encontró que si la radiación proveniera del suelo, utilizando ese material que hay en el aire, debería disminuir con la altura. Y a 5 kilómetros, pues prácticamente no deberíamos tener mucha desinfluencia de esos rayos gamma de material radioactivo. Utilizando un viaje en globo hasta los 5 kilómetros de altitud, él encuentra que la ionización se incrementa con la altura. Básicamente, entrando en contradicción con la hipótesis inicial. De ser así, entonces deberíamos tener una fuerte cantidad de radiación que proviene del espacio, de la parte superior. Llevando a cabo otros estudios complementarios, él deduce entonces, allá por 1912, que esta ionización de comportamiento se debía entonces a una radiación, en sus propias palabras, de alto poder de penetración que entra a nuestra atmósfera desde el espacio exterior. Este fue el origen precisamente del estudio de los rayos cósmicos. Antes de pasar ya a materia, quiero comentarles también sobre otro estudio muy importante histórico, que es el de Pierre Rocher, allá por 1939, porque este es un estudio que dio lugar a una de las técnicas que actualmente nosotros utilizamos para estudiar los rayos cósmicos de las más altas energías. Resulta que cuando un rayo cósmico llega del espacio, interacciona con la atmósfera, produciendo una cascada de partículas que se extiende sobre una amplia superficie en un intervalo muy corto de tiempo, menor a un picosegundo. El primero, al cual nosotros asociamos este descubrimiento, es Pierre Rocher, utilizando contadores de Müller, allá en Jungfrau, Suiza, en las montañas. Él encuentra coincidencias hasta los 300 metros de separación con sus detectores, en ventanas de tiempo muy cortas, y él asocia entonces este efecto precisamente a estas cascadas producidas por las partículas primarias en la parte superior de la atmósfera. Antes que hubieron otros que observaron este fenómeno, sin embargo, no les atribuimos ese descubrimiento por varias razones. Primero, que algunos se leyeron sus papers, en otras cosas. También, Roger fue más allá que todos ellos, él calculó la energía cósmica del primario. Utilizando lo necesario de energía de las partículas secundarias, la corrección de la propagación de la atmósfera, él encuentra que esas partículas tenían energía de 10 a la 15 electronvolts. Era sorprendente, tomando en cuenta que en ese entonces se utilizaban, por ejemplo, de partículas radioactivas de menor energía y de pequeños aceleradores. Bueno, entonces, este es lo que nosotros vamos a utilizar para el estudio de los rayos cósmicos a altas energías. Aquí vemos de nuevo el espectro de energía. Como podemos ver, decae rápidamente siguiendo esta ley de potencias con un exponente que le llamamos el índice espectral de menos 2.7, característico de esta clase de emisiones. Como podemos ver, a bajas energías, casi un interelectronvolt, recibimos nosotros partículas en una razón de casi una partícula por metro cuadrado por segundo, pero este comportamiento va decayendo rápidamente y energías de 10 a la 15 electronvolts. Alrededor de la rodilla tenemos razones de partículas de 1 por metro cuadrado, pero ahora por año. Y a las más altas energías, ultra altas energías, tenemos una partícula por kilómetro cuadrado por siglo. Si nosotros queremos estudiarlas, necesitamos entonces compensar esta caída utilizando detectores de gran superficie para poder llevar a cabo esta clase de estudio. Sin embargo, construir un gran detector de partículas no sería fácil, además no hay proyectos tan dinero que pueda apoyarnos con tanto dinero. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar de manera inteligente para poder llevar a cabo estos estudios de manera más barata y de manera también óptima. A bajas energías, de baja 10 a la 15 electronvolts, el flujo de partículas me permite estudiarlo con detectores pequeños, de áreas de metros cuadrados, donde utilizamos detectores de partículas y los colocamos, por ejemplo, a bordos de satélites, globos estáticos, inclusive en el espacio de la Estación Espacial Internacional. Con esto ustedes pueden determinar directamente en esta región tanto la composición como su energía. A más altas energías, arriba de 10 a la 15 electronvolts, detectar con una razón suficiente para hacer buena estadística estas partículas es una tarea prácticamente muy complicada. Se necesitaría mucho tiempo de observación y tampoco los proyectos tampoco dan para tanto. Si entonces nosotros necesitamos compensar el flujo tan bajo utilizando otras técnicas, en este caso utilizando los chubascos de partículas. Básicamente, la atmósfera forma parte del detector y amplifica la señal.
creando, a partir de la producción de cascadas de partículas, una lluvia de cascadas secundarias que nosotros detectamos, no con detectores continuos gigantes, más bien con detectores segmentados, con especies de redes de partículas, como lo estamos observando acá. Lamentablemente aquí, la única desventaja de esta técnica es que estos estudios son indirectos. A partir de lo que nosotros recibimos, tratamos de averiguar cuáles eran las características de las partículas primarias. Aquí tenemos que depender mucho de los modelos de interacción halónica para interpretar nuestros resultados y extraer entonces la información que nosotros necesitamos. Aquí hay algunos ejemplos de detectores directos que han estado proporcionando datos últimamente en la región de lo a 10 a la 15 electronvolts. Tenemos, por ejemplo, un calorímetro y es SCRIP a bordo de la Estación Espacial Internacional, otro que ya no está trabajando, pero que estuvo dando últimamente datos en esta región cercana a la rodilla. También tenemos, por ejemplo, AMC2, de los cuales ya escuchamos en algunas de las pláticas. También CALET, que está también en la Estación Espacial Internacional, y también tenemos detectores a bordo de satélites como Nucleon y también DARPE. También la sonda Voyager está llevando a cabo su contribución, también midiendo rayos cósmicos de bajas energías. Aquí pueden ver ustedes la escala de energía y la contribución de cada uno de ellos a las diferentes regiones del espectro. Ahora bien, para detectar los chubascos de partículas tenemos diferentes técnicas de detección que nos han llevado a los experimentalistas, tanto por ejemplo a las profundidades del océano, como también por ejemplo bajo tierra, debajo de montañas, a las cumbres, al varios de las cumbres más altas, con diferentes clases de instrumentos que van desde detectores de centrifugueo, detectores de electrón, manonímetros, por ejemplo detectores de mones, etc. También se utiliza para detectar a las partículas. También se utilizan, por ejemplo, telescopios de fluorescencia para observar la radiación fluorescente y radiación Cherenkov que se emite por las partículas cargadas en la atmósfera, o también telescopios espaciales para observar dicha radiación. También emiten, por ejemplo, ondas de radio, pueden utilizar también antenas para esta clase de detección. Bueno, ¿cuál es la estructura rápidamente de un chubasco de partículas? Básicamente, un chubasco de partículas tiene tres componentes. La más importante, por ejemplo, para las verticales, es la electromagnética, formada por electrones, positrones y gamas. Tiene una conjunción del 90%. Luego tenemos una menor del 10%, formada por partículas penetrantes, muones y neutrinos. Y finalmente una pequeña componente de trazas de fragmentos nucleares y también átomos. La altitud a la cual se produce anda entre 10 y 35 kilómetros, por ejemplo. El número de partículas va de 10 a la 4 hasta 10 a la 10 aproximadamente partículas para estas energías. Y el tamaño va desde unas fracciones de kilómetro hasta casi el kilómetro, dependiendo de la energía. El desarrollo, bueno, la cascada se va desarrollando, alcanza un máximo y luego ya no hay energía suficiente para producir nuevas partículas, por lo que termina siendo absorbida. Se produce un máximo que es importante medir para nosotros porque es sensible a la composición, como podemos ver de estas gráficas, de profundidad como función de la energía. Y posteriormente, también si nosotros estudiamos el desarrollo longitudinal, podemos nosotros calcular a partir de la luz fluorescente una medida de la cantidad de energía que se depositó en la atmósfera, que es importante para medir una energía primaria. Ahora bien, también nosotros podemos medir la cantidad de partículas que llegan a la superficie con nuestros detectores. La distribución de partículas tiene un máximo cerca del centro y conforme nos alejamos va decayendo. Esto es lo que nosotros llamamos una distribución lateral. Integrando, nosotros obtenemos a nivel del suelo el número de partículas. Si medimos la componente cargada, que serían electrones y mones, podemos obtener una medida de esta cantidad. O el número de mones, por ejemplo, si medimos la componente penetrante. Podemos ver aquí, por ejemplo, la energía como función del número de partículas y como vemos se incrementa siguiendo una ley de potencias. Y es sensible también a la composición. Esas son las herramientas que nosotros utilizamos para estos estudios. Detectores indirectos de partículas, de los actuales, aquí está un resumen de los que se encuentran y hay, que todavía se proporcionan datos que nos siguen todavía ayudando a comprender el origen de esta radiación. Aquí tenemos el área como función de la energía. Como pueden ustedes ver, se agrupan en tres grupos, tiene definiciones. La primera, que corresponde a los detectores de bajas energías, del orden de TVs, tiene tamaño del orden de miles a 10.000 metros cuadrados.
Las de más altas energías, que trabajan alrededor de la energía de 10 a la 15 electronvolts hacia arriba, tienen tamaños, por ejemplo, de 1 kilómetro cuadrado. Y finalmente, los que detectan las más altas tienen tamaños enormes, del orden de miles de kilómetros cuadrados. Tenemos desde los más altos Oye, telescopio array, entre los intermedios LASO, Taiga, Stop, por ejemplo, y Cascada Grande, y de los de más baja energía, o Argon y Grace 3, entre otros. Ahora, ¿dónde están distribuidos generalmente estos detectores? Están distribuidos en diferentes partes del mundo. En el hemisferio norte, el más grande es el telescopio array, y en el hemisferio sur, en la pampa amarilla, tenemos el observatorio Peroche. En México tenemos otro en las montañas, en el sur, en la Antártica, tenemos a iStop y iScube, y en Europa teníamos, por ejemplo, Cascada, que está aportando datos, y en Asia tenemos otros detectores que podemos observar aquí, LASO, entre otros. Ahora bien, solamente un breve tour de cómo son estos detectores, rápidamente, sin entrar mucho en detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos Hope, lo que pueden ver ustedes aquí, en medio de los volcanes, Pico de Orizaba y Sierra Negra, a una gran altitud para detectar rayos cósmicos del orden de 3 aproximadamente. De esta forma, la tecnología consiste básicamente en detectores Cherenkov de agua, distribuidos sobre superficies de una superficie de 22.000 metros cuadrados aproximadamente. Esta es un ejemplo de un evento de Hubble donde ustedes pueden detectar y pueden observar los tanques con señal. El color corresponde a la que básicamente al tiempo de arribo, por ejemplo, cuando llegó el chubasco, lo azul es lo que llegó principalmente antes y lo rojo después, y el tamaño de los circuitos corresponde, es proporcional al lugar de la señal. Y aquí podemos medir tiempos, la distribución de la carga depositada, de los cuales sacamos distribuciones, por ejemplo, radiales de carga y de las direcciones de arriba, de los cuales podemos encontrar las características del rayo cósmico. Aquí está otro ejemplo, Drake 3, que está ubicado en Oti, en la India, con una tecnología basada en detectores de plásticos centelladores, con un túnel de Moores, un telescopio de Moores, como usted puede observar, cubre una superficie del orden de 25.000 metros cuadrados. Aquí está uno de los más grandes detectores actualmente para detectar, para estudiar rayos cósmicos del orden de TV. Es el detector LASO, construido en China, gracias a la experiencia que tuvimos aquí en México con básicamente está formado por una gran piscina, es un detector de agua tipo Cherenkov, hay detectores más pequeños electromagnéticos, usando tecnología de plásticos centelladores. Estos pequeños cúmulos son básicamente detectores de moles, son detectores que están tipo Cherenkov, pero con una cubierta de concreto, y también tienen tecnología para medir el desarrollo del chubasco de la atmósfera, con estos telescopios de Cherenkov y de fluorescencia. El tamaño del orden de casi 1 kilómetro cuadrado. Entonces tenemos también, por ejemplo, a las más altas energías, tenemos este arreglo de Cascada Grande. Este arreglo pequeñito se le llama Cascada, tenemos calorímetros, telescopios de Moores, detectores de centelleo, y luego está expandido con una red mayor para cubrir una superficie de casi 1 kilómetros cuadrados, con detectores de centelleo, y fueron de los primeros que exploraron cómo detectar rayos cósmicos utilizando ondas de radio. Y para ello se creó esta arreglo que se le llamó LOPES. En el hemisferio sur tenemos en Antártica el detector iScube. Ustedes saben, se utiliza para detectar neutrinos, pero para complementar los estudios de rayos cósmicos en la parte superior se colocaron detectores de tipo Cherenkov, pero con hielo. Con ellos pueden detectar en la superficie la densidad de partículas cargadas y en el interior, por ejemplo, la componente penetrante para llevar a cabo estudios tanto del espectro como de la composición. En el hemisferio sur tenemos aquí en la pampa amarilla al observatorio Peroche, ustedes pueden ver aquí un detector de tipo Cherenkov, y aquí al fondo un edificio de detectores de fluorescencia. Es uno de los primeros detectores híbridos que cubre una gran superficie de 2.000 kilómetros cuadrados. Cada puntito representa un tanque de tipo Cherenkov, y los puntos que se encuentran aquí con estas rayitas indican los edificios con telescopios de fluorescencia. Y actualmente está actualizando para colocar nueva tecnología que permite estudiar los chubascos de partículas desde nuevos ángulos. Este es un evento real que fue reconstruido con el observatorio Peroche. Aquí pueden ver los detectores en la superficie con señal y los detectores de fluorescencia que detectan la señal fluorescente precisamente de este evento en la atmósfera. Bueno, el Telescope Array se encuentra en Estados Unidos, ubicado en Utah,
cubre también una enorme superficie dedicada a estudiar rayos cósmicos también de ultra altas energías. Aquí tenemos una foto del arreglo, la tecnología que utilizan en cada puntito representa aquí un detector de tipo plástico centellador, y también tenemos una tecnología basada en telescopios de fluorescencia. Los telescopios de fluorescencia me dan energía, me dan una medida de la composición con la máxima profundidad de penetración, y los detectores de, por ejemplo, el centelleo nos permiten sondear la densidad de partículas sobre las superficies. Este es otro ejemplo también reconstruido del telescopio Array. Ahora sí, pasemos rápidamente con el paradigma de los rayos cósmicos para que lo que les voy a presentar tenga sentido y puedan ustedes comprender por qué son importantes estas mediciones. Primero, ¿cuáles son las fuentes de los rayos cósmicos? Hay un argumento energético. Si ustedes integran la cantidad de energía con la cual contribuye el espectro, encuentran que la densidad de energía correspondiente es de un electrón por centímetro cúbico. Ahora, si ustedes toman en cuenta que estos rayos cósmicos están básicamente viajando por casi 10 millones de años en el disco de la galaxia, con esta fórmula ustedes pueden encontrar que la potencia requerida para mantenerlos es de 10 a la 41 Hz por segundo. Con esto, si ustedes revisan qué posibles fuentes galácticas pudieran cumplir con este criterio energético, encuentran que las remanentes supernovas podrían fácilmente cubrir con solamente un 10% de lo que se requiere para estar produciendo precisamente el grupo de rayos cósmicos en nuestra galaxia. Así que este es nuestro paradigma de que los remanentes supernovas están produciendo este grupo de rayos cósmicos en nuestra galaxia. Bueno, ¿cómo son acelerados? Nosotros creemos que los rayos cósmicos se aceleran gracias a la interacción con estos remanentes de supernova. Básicamente, el movimiento macroscópico de la remanente se transmite la energía de las partículas. ¿Sí? Entonces, a través de interacciones progresivas, en cual cada interacción va adquiriendo progresivamente una pequeña fracción, así hasta que alcanza la energía suficiente como para escapar del confinamiento magnético que se encuentra aquí adentro. Este modelo se le llama el modelo de aceleración de primer orden de Fermi, y naturalmente nos predice una forma para el espectro que sigue una ley de potencias y nos da inclusive un valor cercano para la potencia, muy cercano al que nosotros observamos. Si el confinamiento es magnético, tanto temprano esas partículas tienen que escapar y el mecanismo deja de ser eficiente. Se predice entonces que la energía máxima es proporcional a la carga eléctrica de la partícula. Así que predice naturalmente cortes en los espectros. Primero escapan los protones, entonces a bajas energías tendríamos el primer corte en los protones, y después los más pesados terminan escapando hasta el final. Por lo tanto, tendríamos un corte a más altas energías para el medio. Entonces predice naturalmente cortes o rejillas en los espectros individuales de los núcleos atómicos. Quizás con la amplificación de los campos magnéticos aquí en el interior, o con supernovas muy jóvenes, se podrían alcanzar energías hasta de 10 a la 15 electronvolts. Así que, asumiendo que las remanentes supernovas son las fuentes de los rayos cósmicos galácticos y que el mecanismo de primer orden de Fermi está funcionando en aceleración, este modelo es capaz de describir entonces básicamente el espectro de rayos cósmicos hasta energías de 10 a la 15. No lo observamos esta modelo. Como ustedes pueden observar, el espectro debería seguir una ley de potencias hasta este corte y explicaría el corte que le llamamos la rodilla como una pérdida de eficiencia de los aceleradores de los rayos cósmicos galácticos, como podemos observar. Entonces, esa es la idea. Ahora, también se puede ver modificado este espectro por la propagación de los rayos cósmicos en el espacio y por las interacciones también con el medio interestelar o también extragaláctico. Sabemos que la propagación es inclusive en el espacio gracias a que son partículas cargadas que interaccionan con el campo magnético y progresivamente van perdiendo su dirección original. Cuando llegan a la Tierra, ya no apuntan directamente a su fuente. También sufren interacciones dando lugar a productos secundarios, entre ellos positrones, protones y otros núcleos atómicos secundarios. El espectro se ve modificando, haciéndole entonces que caiga más rápidamente, como nosotros podemos observar, en comparación con el de la fuente. Esto también ocasiona que cuando nosotros veamos al cielo, lo único que observemos es básicamente una distribución isotrópica de rayos cósmicos, con pequeñas diferencias.
del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Anisotropías que a pesar de ser pequeñas, dan mucha información y pueden colocar cuotas a los modelos sobre el origen de los rayos cósmicos. Ahora, ¿qué hay de las fuentes de rayos cósmicos galácticos? Una forma también de saber de dónde pueden provenir es a través de esta simple formulita que ustedes pueden obtener de la física básica, que me relaciona la energía máxima con el tamaño de una fuente donde existe un campo magnético confinando a las partículas que están siendo aceleradas. Estas partículas, usando entonces, por ejemplo, colocando ciertos valores, por ejemplo, de 10 a la 15, 10 a la 20, etc., ustedes obtienen estas líneas que se encuentran aquí. Así pueden ver el campo magnético como función de la distancia. Esto sería básicamente la región permitida para acelerar partículas hasta estas energías aquí marcadas. Si ustedes colocan aquí la información disponible del campo magnético y el tamaño, pueden ver que hay diferentes regiones dependiendo de la fuente. Y si buscan la línea correspondiente a las partículas aceleradas hasta casi 10 a la 20 electronvolts, encontrarán entonces varias posibilidades. Entre ellas el núcleo de galaxias activas y también, por ejemplo, los Star Pulse Galaxies. Entonces creemos que pudieran venir esas partículas, las energéticas, arriba de 10 a 18 electronvolts, básicamente de AGNs, por ejemplo, también galaxias Star Pulse, o quizás pudiera haber ahí alguna clase de estrella de neutrones, pero está como los magnetales, pero esta hipótesis va cayendo cada vez más. No parece que no tiene mucho apoyo. Ahora bien, los de más altas energías también se ven sujetos al efecto del campo magnético. Por lo tanto, poco a poco van perdiendo su dirección a medida que se van acercando a la Tierra. Los de más altas energías, 10 a la 20, para ellos el efecto debería ser menor. Pero ¿qué pasa si tomamos los eventos de más altas, más energéticos que se han encontrado? La de más alta energía es una partícula que se le llama la partícula Aureus Mio, por la cantidad enorme de energía que tiene, 3 casi por 10 a la 20 electronvolts, es la más alta que se ha encontrado en el momento. Ahí el efecto del campo magnético debe ser menor. ¿Qué pasa si yo veo en esa dirección? Lamentablemente no se ve nada ahí. Se acaba de detectar otra partícula casi de la misma energía que se llama la partícula Materazo, con una energía de 2 por 10 a la 20. ¿Qué pasa si vemos en esta dirección? Tampoco hay nada. ¿Qué significa esto? Quizás estamos subestimando el efecto de los campos magnéticos, o quizás es otro mecanismo de producción y aceleración de los rayos cósmicos. Bueno, por lo tanto, estos rayos cósmicos ultraenergéticos también interaccionan con el medio, producen los secundarios, pero van degradando energía. Así que no pueden llegar a distancias muy grandes a energías de 10 a la 20 electronvolts. Hay un límite. Entonces, por ejemplo, para ese límite no debe pasar de distancias del orden de 100 megaparsec. Ese sería, digamos, nuestro vecindario galáctico. ¿Qué hay en esta región? Tenemos aquí tenemos una imagen de los supercúmulos de galaxias cercanos a la Tierra. Como podemos ver, tiene un radio de casi 100 megaparsec. Hay grandes estructuras, filamentos, etcétera, formados por las galaxias. Entonces, este sería nuestro vecindario, de cualquier región podría provenir justamente este tipo de partículas. ¿De cuáles? Eso lo vamos a explorar si nos da un poquito de tiempo. Comencemos ahora sí con los resultados. Espectro de energía. ¿Qué se ha encontrado últimamente? Esta es la gráfica actualizada, todavía hasta hace unos días, del espectro de energía, como podemos observar. Primero podemos observar varias estructuras, ya no nada más una rodilla, sino también hay una rodilla de bajas energías, alrededor de unos 10 TB. Hay también una recuperación llamada rodilla de baja energía, otro corte más pequeño llamado segunda rodilla, una recuperación llamada el tobillo, otra que se acaba de descubrir hace poco por el observatorio llamado el peine, este corte, y una supresión. Esta información, como podemos observar, parece que va más allá de la simple imagen que tenemos de una ley de potencias con un simple corte. Hay más estructura, como lo explicamos. Bueno, es importante estudiar el espectro, sí. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, es sensible a los efectos de la aceleración, a los fenómenos de propagación, que también ponen aquí lo influencia, tiene influencia sobre el espectro, a las modificaciones en la composición y a la transición entre diferentes tipos de fuentes. Ahora, vamos a empezar con la región de energía de 10 TB. Lo primero que sabemos es que el espectro en este intervalo de energía no sigue una ley de potencias, y esto fue demostrado por el detector, por el observatorio COP y también por el detector satelital Nubia. En ese intervalo de energía podemos ver una especie
de corte en el espectro de rayos cósmicos, desafiando así entonces la idea de que debe ser una simple ley de potencia en este intervalo. Y esto recientemente, porque este intervalo de energía es la frontera entre las dos esferas de detección. Llegar ahí era muy complicado. Hasta hace poco, con el mejoramiento de la tecnología, es que hemos podido empezar a indagar qué había o qué hay en esta región de energía. A más altas energías, alrededor de 10 a la 15 electronvolts en la región de la rodilla, se acaba el observatorio LASO acaba de obtener una de las mejores mediciones con gran precisión y estadística del espectro de rayos cósmicos. Y podemos ver entonces una confirmación de la rodilla con una gran precisión, como podemos observar. Ahora bien, Cascade Grande, en la región de 10 a la 15 a 10 a la 18 electronvolts, aquí hemos encontrado la presencia de una recuperación en el espectro de rayos cósmicos después de la caída de la rodilla y una segunda caída mucho más suave, denominada la segunda rodilla a energía de 10 a la 17 electronvolts. Ahora, Cascade Grande también ha llevado a cabo estudios del efecto del cambio de los modelos de interacción hadrónica para interpretar los datos sobre los resultados. Y aquí podemos ver una de las últimas en esta transparencia, uno de los últimos estudios que muestran que con estos nuevos modelos de interacción hadrónica calibrados con los datos de LHC, parece que el espectro se recorre a menor energía. ¿Qué significa esto? Como ustedes ven, parece apartarse de la tendencia central. Parece que estos modelos están produciendo más partículas que las que nosotros estamos observando en los rayos cuánticos. Así que hay que entender que los que estaban pasando en nuestro entendimiento estas interacciones de altas energías de tipo atómico. IceCube ha corroborado la presencia de este tobillo y esta segunda rodilla que fueron encontradas por Cascade Grande. Y también, recientemente, el observatorio Pieroche ha llevado todo un estudio completo donde ha podido reconstruir el espectro en un gran intervalo de energía que va de 10 a la 16 hasta casi 10 a la 20 electronvolts, observando todas las estructuras más importantes. Pero aquí aparece una nueva que hace que la imagen se vuelva más complicada. Alrededor de la energía de 10 a la 19 y 10 a la 19 electronvolts aparece otro nuevo corte que se le ha llamado el. Entonces, bueno, esa estructura es nueva y va progresivamente también el telescopio Array, siguiendo este ejemplo, ha encontrado también básicamente en este intervalo de energía, pero ahora hasta 10 a la 15 el espectro de los rayos cósmicos, confirmando las estructuras más importantes y entre ellas también el Teide, en un estudio ya también más reciente. Hay diferencias entre los diferentes detectores, claro, hay diferencias que se deben a la técnica utilizada, los diferentes tipos de funciones que utilizamos para corregir la ley de energía, y lo podemos ver aquí. Aquí ven los datos del telescopio Array negro y aquí lo ven. Había una diferencia del 9%. Progresivamente estas dos colaboraciones se sentaron, analizaron sus errores sistemáticos y encontraron que la diferencia se debía a las funciones que utilizaban, por ejemplo, de emisión de fluorescencia y de corrección por energía perdida en la atmósfera. Pequeñas energías que se pierden en forma de neutrinos que hay que corregir. Bueno, encontraron entonces, si lo toman en cuenta, las mediciones, aquí en rojo y en azul, están de acuerdo entre ambos experimentos. Queda comprender qué pasa aquí, a qué se debe esta diferencia. ¿Será algo físico o será otro error sistemático? Todavía hay un gran debate respecto a lo que está pasando. Otro estudio que se ha llevado a cabo con el espectro total de rayos cósmicos es: ¿qué pasa si yo en diferentes direcciones veo lo mismo en un espectro y el observatorio Pieroche dice, no, nosotros observamos que es el mismo espectro, pero el telescopio Hubble observa diferencias? ¿Quién tiene la razón? ¿Será un error sistemático? Esto todavía también está en debate. Vamos ahora al resultado de la composición, donde podemos observar aquí. Vamos a empezar con la región de los EVs rápidamente. Esta región, como les digo, gracias a los recientes esfuerzos, la hemos empezado poco a poco a abrir para explorar. No estamos hablando de los últimos aproximadamente 7 años que hemos empezado a estudiar, porque ahí está sucediendo con las limitaciones técnicas. Nuclear fue de los primeros que estudiaron esta región y pudo separar los diferentes elementos en el espectro de los elementos químicos, como por ejemplo hidrógeno, helio y los elementos más pesados. Encontró algo muy interesante: encontró la presencia de cortes individuales en los espectros. Y como pueden ustedes observar, parece indicar que están en el mismo valor de rigidez. Es decir, los cortes tienen una posición
la escala de energía es proporcional a la carga eléctrica. ¿Qué implica? Que aquí posiblemente haya campos magnéticos acelerándolos o bien simplemente afectando la propagación de estos rayos cósmicos. Es una clave en esta dirección. Esto posteriormente, con mejor estadística, fue confirmado para los elementos ligeros, protón y helio, también por el detector espacial Doppler. Como podemos observar, la presencia también de cortes en esos elementos químicos y parece también que se encuentran al mismo valor de rigidez. En escala también en la misma dirección. Recientemente, estamos hablando ahora de este año, acaba de presentar un estudio donde ha separado también la componente del carbono, nitrógeno y oxígeno, observando también la presencia de una nueva orilla en este grupo de masa, con la presencia también de otra orilla, como podemos observar, que también parece estar a la misma escala energética, tener una dependencia con la carga eléctrica de los núcleos que están interviniendo. Progresivamente han estado avanzando estos detectores, estos detectores chinos, extendiendo la energía y encontrando una recuperación en el espectro de los ligeros, alrededor de 100 TeV aproximadamente. Sin embargo, ellos tienen una estadística muy pequeña y no han podido saber si esto es real o simplemente un artefacto del instrumento de medición o de la estadística. Bueno, CADE es otro detector, también que está a bordo de la Estación Espacial Internacional, y ellos han observado también, confirmado la presencia de esas rodillas en los espectros del fotón, helio, como ustedes pueden observar, también con esta posible dependencia de la rigidez. Y de los detectores directos, el ISS-PRIP, que se esperaba que pudiera extender las dimensiones hasta 10 a la 15 electronvolts, también confirma esa estructura, pero respecto a la posible recuperación del espectro, solamente nos da indicios. Quiera ver algo, pero vean ustedes, el error es enorme en esta lista. Este es un trabajo para detectores como BOC, que pueden detectar con una gran estadística y con una buena precisión lo que está pasando en este intervalo de energía, donde los directos, por su tamaño en este momento, no pueden acceder. Y esto es lo que hemos encontrado. Hemos encontrado primero, en efecto, que hay cortes en los elementos ligeros, en la componente, por ejemplo, del protón y helio, encontramos este corte alrededor de 24 TeV, y luego, con técnicas de unfolding, de separación, de deconvolución, pudimos separar la componente de protón y de helio. Podemos observar con gran estadística la presencia precisamente alrededor de 100 TeV de esta recuperación, que se extiende, ustedes pueden ver entonces, extendiendo el espectro hasta 10 a la 15 electronvolts. También podemos confirmar estas estructuras, estos cortes a bajas energías. Pero también podemos ver la presencia de un corte en la componente pesada, alrededor de las decenas, centenas de electronvolts, y un incremento en la componente pesada para después comenzar a decaer. Eso es lo que nosotros empezamos a observar con el observatorio. En esta dirección, Graves 3, este experimento de la India, usando también un estudio con sus chubascos de partículas, encontró precisamente una confirmación de esta recuperación de la componente de protones, alrededor de los 160 electronvolts aproximadamente. Aquí tenemos una comparación de experimentos directos e indirectos. Esto, hasta hace 7 años, con esta estadística y esta precisión, no era posible. Es la primera vez en la cual los experimentos de chubascos indirectos pueden bajar a tan bajas energías y llevar a cabo estudios comparativos con los detectores directos. Aquí pueden ver POC con los puntos negros para protón, helio, la componente ligera y la pesada. Y a bajas energías, diferentes resultados experimentales para los directos, y vemos que parece que hay un buen acuerdo. Y altas energías, parece que dentro del rango de error hay un buen acuerdo con los detectores de chubascos de partículas de más altas energías. Esto es bastante interesante. Bueno, implicaciones de esto. ¿Qué significan estos resultados, estos cortes? Hemos visto, esto podría significar lo siguiente. Estas son de las hipótesis que podemos explicar lo que estamos observando. Primero, quizás estamos ante la presencia de una fuente muy cercana de rayos cósmicos, pero de energía de TeV. Además de las ultravioletas supernovas de 10 a la 15 electronvolts, quizás haya de más baja energía, que pudiera estar produciendo estos cortes en esa región del espectro. Por ejemplo, se habla de ultravioletas supernovas con una antigüedad de, por ejemplo, más de 3 millones de años de edad y con distancias entre 100 a 200 parsecs de nuestro Sol.
Inclusive también se puede hablar de pulsares, como por ejemplo Gemica, con una edad de aproximadamente 300 kiloaños aproximadamente, que también, de acuerdo a algunos modelos, puede estar produciendo una componente que puede estar alimentando esta rodilla. En todo esto debe intervenir campos magnéticos, de ahí esta estructura en jerarquía de rodillas que estamos encontrando. O bien, quizás no solamente hablamos de un solo tipo de una fuente, quizás haya más de ese tipo de energías de PMs. Entre ellos se puede manejar, por ejemplo, una nueva población de remanentes supernovas, ¿sí? Que pudieran estar produciendo este incremento en el flujo de rayos cósmicos en esta región, distribuidas en nuestra galaxia. También se habla de aceleración de los rayos cósmicos en algunos puntos cercanos a la Tierra. Por ejemplo, hay estrellas que, como nuestro Sol, tienen una heliosfera, una heliopausa, donde hay ondas de choque al interaccionar con el campo magnético interestelar. Y en esas ondas de choque, quizás se están reacelerando los rayos cósmicos, reenviándolos hacia la Tierra. Un posible escenario como esto sería poder estar presente, por ejemplo, en la estrella Eridani, que se encuentra a solo 3 pasos. Y podría quizás haber algunos efectos más complicados, como efectos no lineales, que pudieran estar ocurriendo en el interior precisamente de estos aceleradores cósmicos galácticos. Esas son algunas de las posibilidades. De las más altas energías, alrededor de 10 a la 15 hasta 10 a la 18 microvolts, todavía pertenecen a la región galáctica. ¿Qué se ha encontrado? De lo más reciente, LASO ha encontrado en esa región, en la región de la rodilla, el espectro, bueno, en este caso el espectro está dominado por partículas muy ligeras. Aquí podemos ver que el organismo de la masa atómica disminuye alrededor de la posición de la rodilla y luego se incrementa, se vuelve más pesado. Pero aquí la rodilla está dominada, parece, por partículas ligeras. ¿Por qué lo menciono? Porque hasta hace poco había una controversia. Algunos experimentos, un experimento decía algo que aquí debería estar dominado por partículas pesadas, en contradicción con Cascade y Cascade Grande. Entonces, sin embargo, esto parece ser que no es así. Cascade Grande en esta región de energía ha separado en diferentes grupos de masa la distribución de los rayos, el efecto de los rayos cósmicos, encontrando también rodillas individuales. ¿Y qué creen? La posición es proporcional a la carga eléctrica precisamente de los grupos de masa. ¿Qué significa esto? Que el origen de estos cortes tiene que ver, al parecer, con una pérdida de confinamiento magnético en la fuente o en la galaxia. Así que la rodilla en el espectro de los rayos cósmicos es básicamente debida a la caída en la composición precisamente de los rayos cósmicos y que son los que primero se van. Ya básicamente estamos terminando. Solamente comentarles rápidamente, en esta región de la segunda rodilla se ha encontrado que esto se debe a que la componente pesada comienza a caer, y esto es debido a la posición de una rodilla en la componente más pesada, que es el hígado. Y también se ha detectado una recuperación del espectro ligero. ¿Qué implica esto de aquí? Quizás aquí estamos observando la inyección de rayos cósmicos de más allá de nuestra galaxia, de origen extragaláctico. Bueno, te voy a saltar que básicamente la confirmación de esto, de lo que hemos visto, por Cascade Grande. Y bueno, ¿cuáles podrían ser las fuentes de estos rayos cósmicos del borde de tipo galáctico? Con experimentos, por ejemplo, como Hawke, como LASO, por ejemplo, se ha estudiado el universo en rayos gamma para complementar la búsqueda de los rayos cósmicos. Y se ha encontrado que el potencial es acelerador de los rayos cósmicos hasta 10 a la 15 electronvolts, podrían ser remanentes supernovas, la que se encuentra aquí, superburbujas, donde existen regiones de formación estelar, como la que se encuentra en la aceleración del cisne. También tenemos, por ejemplo, recientemente, la colaboración Hawke ha encontrado que en el centro de la galaxia ahí pudiera haber lo que se llama un tebatón, un acelerador de rayos cósmicos hasta energías de 10 a la 15 electronvolts. Lamentablemente, bueno, ya se está acabando el tiempo, ya falta, perdón. Ya un minuto. Solamente para concluir, complementando el marco solamente con los ejemplos. ¿Qué es lo que se ha encontrado? De los detectores que más ha contribuido tenemos dos: el infrarrey y el observatorio. Han podido separar la composición de los rayos cósmicos y encontrar las sustancias relativas de cada grupo de masa. Nuevamente aparecen los cortes. Se van incrementando los cortes. No sabemos todavía por el error si es proporcional a la carga o a la masa atómica. Tampoco sabemos si los cortes, por lo tanto, se deben a un efecto de interacción del medio o un efecto de pérdida de eficiencia en la fuente.
Para ello necesitamos más datos por la estadística campo que tenemos a esas energías. Bueno, básicamente esto es un resumen de composición de la componente ligera aquí arriba y la componente pesada actualizadas hasta hace algunos días, donde vemos cómo el espectro de los ligeros tiene varias estructuras de CAIX, etcétera. Aquí podríamos quizás tener ya la contribución de los galácticos. Y aquí en la componente, luego tenemos la componente energética. En la pesada también tenemos varias estructuras. Aquí dominante, por ejemplo, la pesada, Lorentz electron volt. Solamente hasta más altas energías empezamos a pesar nuevamente la presencia de estos pesados. Bueno, hasta aquí llegamos. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo. La parte de dirección de arriba y los campos ya para quizás alguna futura plática. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, estaré contento de responder. Muchísimas gracias por la presentación. Tengo como dos inquietudes, claramente no mi área, pero me estaba preguntando, bueno, hay muchísima ingeniería atrás, en la parte de los detectores y todo eso. Esta parte, ¿qué condiciones se requieren para ubicarlos, digamos, geográficamente? ¿Qué debe de cumplir la zona donde lo van a tener? Y no sé si también, por ejemplo, me preguntaban el agua, ¿no? Allí hay una evidencia, obviamente, de que hay cambios de temperatura, porque el agua. Y la otra, no sé si va, es esa energía, bueno, hay datos de gigaelectronvoltios y cosas así. Entonces, toda esa energía, teniendo toda esta cantidad de haces, no sé si tengan ya establecido algunos sistemas de almacenamiento de esa energía para aprovecharse o se puede aprovechar, no se puede aprovechar. Ok, bueno, respondiendo a cómo elegimos los lugares. Los lugares se eligen en cuanto, por ejemplo, a la altitud. El chubasco se va a desarrollar mientras más cerca estemos de la altitud requerida del máximo, mucho mejor, porque hay menores fluctuaciones para determinar la energía. Sería lo primero. También, por ejemplo, en esa región, como se van a colocar arreglos de partículas, es importante, no quiere decir que sea así, que se tengan superficies planas grandes para colocar los detectores y que no haya irregularidades. También se requiere que haya estructura en los alrededores para tener, por ejemplo, acceso a corriente eléctrica, internet, cosas así por el estilo. Por ejemplo, en los casos de detectores de tipo check de agua, se requieren fuentes cercanas también de agua. Estas fuentes de agua están en los alrededores, se suben, por ejemplo, con pipas, tanques, en diferentes viajes y allá se va llenando en la parte superior. Entonces también se requiere que en esa región no se vaya a instalar, hay que preguntarnos en qué región del cielo estoy interesado. Puedo accesarlo desde allí, si es así, ese es otro punto que hay que considerar. También se considera, por ejemplo, si hay grupos que pueden apoyar a ese país para poder llevar a cabo también y apoyar con la construcción y el estudio de estos observatorios. Eso es todo lo que se lleva a cabo. Respecto a la del agua, también me la respondí. Respecto a si se puede almacenar esta energía, lamentablemente esta energía se va también. Llegan las partículas, depositan una cantidad de energía, se disipa y nosotros la medimos. Entonces ahorita no hay forma de decir. Es pequeña, muy pequeñita, pero si no la vamos a eliminar. Entonces eso es una cosa. Algo que es muy Pues con respecto a lo de la aceleración de las partículas, ¿no? Sí. Es posible que, porque entiendo que por ejemplo aquí en la Tierra, pues uno de los ejemplos que tenemos es el Formish, ¿no? Que sucede cuando hay eventos solares o este tipo de cosas, ¿no? Como para acelerar o desacelerar esas partículas en su viaje, ¿no? Por la galaxia, podría haber otros cuerpos celestes u otros fenómenos que podrían causar, o cuáles serían, ¿no? Sí puede haber otras alternativas. Por ejemplo, en esta clase de fenómenos perturbativos que alteran los campos magnéticos, puede haber otros fenómenos, entre ellos hay uno que se está considerando, como por ejemplo la conexión, la línea de campo magnético se puede conectar y en esa región tú puedes acelerar partículas
Por lo cual podrías entonces tener fuentes también de partículas de aceleración de rayos cósmicos, inclusive hasta el orden de TeVs o inclusive más, con esta clase de fenómenos. Entonces sí puede haber, precisamente para se ha postulado para algunas clases de fuentes que puede ocurrir esta clase de fenómenos. ¿Sí? Hay otros alternativos, hay que probarlo, inclusive en el laboratorio actualmente se está probando si a escalas pequeñitas los experimentos pueden reproducir lo que te dice el ejemplo primero de Fermi, porque no es el único, hay otros que también te pueden reproducir en ese nivel de potencias, pero hay diferencias y actualmente en el laboratorio en escalas pequeñitas se está produciendo lo que está ocurriendo en algunos plasmas para ver qué está sucediendo. ¿Otra pregunta? Gracias. Bueno, te damos las gracias a un momento no se vaya, viene la clausura. Sí, unos segundos en los que no quiero que nos acomodamos.